¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguro han oído hablar de la resistencia a la insulina. Es que me diagnosticaron resistencia a la insulina. La prediabetes pareciera el camino para llegar a la diabetes tipo 2. Enfermedades no transmisibles, enfermedades que son impulsadas además por el estilo de vida. ¿Cuánto podemos hacer nosotros para poder revertir la resistencia a la insulina y llegar, en este caso, evitar la diabetes tipo 2? ¿Qué responsabilidad tiene el sedentarismo? ¿Qué responsabilidad tiene en esto también aquello que nos estamos llevando al plato? Todo eso y mucho más es lo que queremos conversar junto a Patricia Gómez. Ella es diabetóloga del Centro Médico Nueva Estoril y quien además siempre nos ha ilustrado y nos ha acompañado en esta ruta de poder hacer frente a una enfermedad que tal vez se puede prevenir, pero si no, también tiene consecuencias bastante complejas. Y además, una enfermedad que en sus primeras etapas es silenciosa. Así que, Patricia, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, acá muy bien, contenta también de poder participar en esta información, en estos comentarios que podemos hacer. Bueno, yo hacía una ruta y tú me corriges la ruta de esto de la resistencia a la insulina, la prediabetes, para evitar, ¿cierto?, la diabetes tipo 2, que cada vez es más frecuente. ¿Qué es esta resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes tipo 2 y cómo podemos hacer frente a ella? Bueno, primero hay que entender que estos son distintas etapas, pero de un mismo trastorno metabólico. Es decir, si yo hiciera como una línea de tiempo, la diabetes es el punto culmine de los trastornos de hidrato de carbono. Pero uno no llega a la diabetes de un día para otro, ni tampoco en semana, sino que esto conlleva un tiempo y uno parte con la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, más que una enfermedad como tal, es una predisposición a generar prediabetes y diabetes. Entonces, por diferentes motivos, principalmente nuestra vida diaria de malos hábitos de alimentación, sedentarismo, antecedentes familiares, sobrepeso, eso me genera mi resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo es resistente a la acción de esta insulina y por lo tanto nuestro cuerpo tiene que secretar muchísima cantidad de insulina en respuesta a la ingesta de carbohidratos. Esa es la primera etapa. Entonces la primera etapa hace que uno secrete mucha insulina para mantener las glicemias normales. Pero después viene la prediabetes. Y ahí es una segunda etapa en la cual la insulina ya se empieza a agotar y empiezan a subir los niveles de glicemia levemente, pero ya con ese leve aumento ya se produce el daño. Y después, a medida que disminuye la cantidad de producción de insulina, va aumentando la secreción, la concentración de azúcar en la sangre y eso finalmente termina en una diabetes. Entonces la resistencia a la insulina es la primera parte, es reversible, pero ocurre por los cambios de hábitos y malos hábitos de hábito que tenemos. De todas maneras, y ahí es donde nosotros podemos hacer algo. Siempre hablamos de aquellos factores que no son modificables y aquellos que son modificables. Envejecer es un privilegio, pero no lo podemos modificar. Puede ser un factor determinante en la salud. Otro factor, cierto, que no podemos modificar es la genética, pero donde sí nosotros podemos hacer frente es en el estilo de vida, en el movimiento, en los hábitos alimenticios, el estrés, etcétera. ¿Cuánto en ponderación? ¿Cuánto es uno más que el otro? Es decir, si nosotros modificamos nuestros hábitos, ¿cuánto podemos impactar en nuestra salud y evitar y hacerle frente a esto que no podemos evitar, que es el envejecimiento? La verdad que es un porcentaje altísimo, Ah, más del 70-80% tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación, nuestro estilo de vida, el sedentarismo. Y eso es bien importante recalcar porque a veces tenemos familiares con diabetes. Tengo mamá, papá, hermanos, son todos diabéticos en la casa. Yo también voy a tener diabetes y eso no es tan así. La verdad es que el componente de genético familiar puede ser muy poco. Lo más importante es cómo uno lleva su estilo de vida. Entonces, no necesariamente estamos destinados a tener diabetes por nuestra familia, sino que es más bien determinante a través de nuestro estilo de vida. Y por supuesto, es cierto, la vejez, nuestros años, también hacen que nos sube la glicemia porque vamos perdiendo esta capacidad de regulación normal que tenemos, pero puede ser no tan descompensado, sino que una leve descompensación.
Exacto, porque envejecer es un privilegio, por lo tanto resistirnos, ¿cierto? Y mantenernos lo más sanos posibles a través del estilo de vida es un buen camino. Pero hoy día las cifras no son alentadoras, Pati. 1 de cada 7 personas tiene, ¿cierto?, resistencia a la insulina y probablemente va a tener diabetes tipo 2. Pero lo más alarmante es que se está diagnosticando, y tú me confirmas esto, a más temprana edad. Y esto nos obliga a empujar el mensaje con más fuerza, es decir, hacernos cargo del estilo de vida, pero también, ¿cierto?, de los diagnósticos tempranos. El primer camino es la prevención. La mejor enfermedad es la que no se desarrolla, pero el segundo paso es poder tener un diagnóstico temprano, porque ya la diabetes tipo 2 es más complicada, pero sí nos explicaba es que la resistencia a la insulina la podemos revertir. ¿Cómo se ve el panorama hoy en día respecto a este tipo de enfermedades? Bueno, se ve mal el panorama, pero tengo fe. Tengo, Eso. pienso que si nosotros tomamos conciencia de que estos podemos hacer cambios, cambios precoces, podemos realmente hacer modificaciones. Pero la verdad que por más que yo tenga fe, tenga ganas y yo enseñe esto, la vida diaria me juega en contra. El gran tiempo que gastamos frente a un celular, frente a la televisión, niños pequeños que finalmente terminan detrás de una consola y no jugando, no teniendo Claro. actividad, finalmente eso conlleva a que probablemente tengamos cada vez más y peor un diagnóstico de diabetes cada vez antes. O sea, vamos a tener niños jóvenes con diabetes tipo 2, enfermedades que nosotros estábamos acostumbrados a tener en pacientes sobre 50 años. Ahora estamos viendo adolescentes, niños, gente joven, gente que está activa laboralmente con diagnóstico de diabetes, y lo peor de todo es que asociado a complicaciones, o sea, son personas activas que están no jubilados ni tampoco postrados, sino que son personas activas que ya tienen daños y complicaciones por la diabetes. Así que tenemos que hacer cambios, pero no sé cómo vendrá el futuro. Esperamos que haya modificaciones. Sí, porque la tarea es difícil, porque también se pronostica que si la curva sigue como está, Mm. probablemente vamos a tener a más personas con sobrepeso, obesidad, que versus a personas, ¿cierto?, con normopeso. Por lo tanto, también la ruta es compleja y vinculo esto a la obesidad con la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, porque la verdad es que es uno de los factores bastante determinantes y la ciencia ha avanzado. Muchos buscan el camino rápido quizás para poder obtener objetivos, sin embargo, sabemos que los caminos rápidos igual tienen que venir de la mano con un cambio de estilo de vida, porque lo que queremos sean cambios sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Cuánto avanza la ciencia también para poder acompañar los tratamientos para la resistencia a la insulina, para la prediabetes y la diabetes tipo 2? Y me imagino muy de la mano de la obesidad, ¿no? Sí, bueno, actualmente estamos viviendo una época en la cual tenemos muchísimos fármacos, fármacos que no solamente controlan la glicemia, o sea, no solamente bajan el azúcar en la sangre, sino que también previenen o detienen las complicaciones asociadas a la diabetes, ya sea retinopatía diabética, nefropatía diabética, pero también las enfermedades cardiovasculares y renales que se asocian a una alteración tanto de la mortalidad como de la morbilidad, o sea, los pacientes se enferman menos. Y tenemos todos esos medicamentos que nosotros llamamos actualmente modificadores de enfermedad, porque nos ayudan a controlar de mejor manera la glicemia y sus complicaciones. Pero por otro lado también tenemos nuevos fármacos que abordan el complejo que es la otra enfermedad, que es la obesidad, el exceso de adiposidad, donde finalmente es el promotor de otras enfermedades, no solamente la diabetes, sino que también la hipertensión, el hígado graso, la apnea del sueño, etcétera. Entonces, tenemos actualmente un gran arsenal farmacéutico para poder enfrentar estas patologías crónicas. Pero como tú bien dijiste, esto no sirve de nada, los medicamentos no son mágicos, los Exacto. medicamentos deben acompañar los cambios que tenemos que hacer como personas y como hábitos.
Bien, pues ahí el mensaje en esta pequeña conversación, Pati. Como siempre te agradezco el acompañarnos, en poder empujar esta conversación que solo tiene un objetivo, el entender que aquellos factores donde nosotros podemos hacer algo, tenemos que hacerlo. En la alimentación, en la cultura del movimiento, en el descanso, el reducir el estrés, el tener relaciones sanas, todos esos son factores protectores de la salud. Hoy en específico hablamos de la resistencia a la insulina, pero son tantas las enfermedades no transmisibles que se transforman en la primera causa de muerte en Chile y en buena parte del mundo. Así que como siempre, Patri, un abrazo, que estés muy bien y gracias. Chao, nos vemos. Bueno, ya lo decíamos ahí en conversación con la diabetóloga Patricia Gómez, las cifras no son esperanzadoras respecto a la prevalencia de este tipo de enfermedad. Es una enfermedad silenciosa en las primeras etapas, por lo tanto también el control es sustantivo para saber si es que tenemos o no resistencia a la insulina, que es una etapa clave para poder revertirla y hacer pequeños casos de estos factores que podemos modificar, incorporar el movimiento, mejorar, ¿cierto?, la calidad de los alimentos, van a tener un impacto significativo en nuestra salud de hoy y en la de las próximas décadas. Con este mensaje nos despedimos, nos encontramos en una próxima entrevista.